Mis amados en el Señor, les saludo fraterno desde el lugar donde estamos actualmente realizando nuestra cuarentena obligatoria después de nuestro retorno de la misión que el Señor nos encomendó en la amada iglesia en Winston-Salem, en el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América. Siempre deseosos de compartir la palabra de Dios y de retomar estos trabajos, ya un poco más recuperados del largo viaje que nos tocó realizar, con más de 22 horas de viaje, con 16.000 kilómetros recorridos. Ahora ya estamos en mejor condición física de poder retomar esta labor de poder compartir la palabra de Dios. Para mis hermanos de Winston, los días miércoles estábamos realizando reuniones de doctrina, y estas reuniones de doctrina estaban mirando distintos aspectos de la doctrina general de la iglesia, tanto de la iglesia como institución, como también de los miembros de la iglesia. Y uno de los aspectos importantes, un aspecto trascendental para la doctrina de la iglesia, es lo que nosotros conocemos en nuestras traducciones de la Biblia Reina Valera como la Gran Comisión. Este mandamiento, esta comisión, esta labor, esta misión que Jesús dejó para sus discípulos antes de ser ascendido al cielo. Registran de ella los evangelistas Mateo, Marco y Lucas, en los llamados evangelios sinópticos. Todos al final de su relato tienen un aspecto o toman un aspecto de esta llamada Gran Comisión. Nosotros por lo general resumimos la Gran Comisión como el deber de predicar el Evangelio a toda criatura, a todo pueblo, tribu y lengua. Pero la verdad es que la Gran Comisión abarca varios aspectos que la Iglesia tiene que desarrollar en este acto de predicar, de anunciar el Evangelio. No es solo un asunto de hablar de Cristo, sino que es un asunto que conlleva también varias otras acciones. Quisiera invitarlos a mirar en las Biblias los detalles que cada uno de estos evangelistas da respecto de la llamada Gran Comisión. Comencemos por lo que nos relata Mateo en el capítulo 28 de su Evangelio, específicamente en los versículos 18 al 20, que dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miremos lo que nos dice también el evangelista Marcos al final de su evangelio, capítulo 16, específicamente los versículos 15 al 18, que dicen así: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos,
y sanarán. Por último, miremos lo que nos dice también Lucas en un versículo mucho más resumido. Lucas en el capítulo 24, también al final de su Evangelio, versículo 47. Voy a leer el 46 para dar un contexto. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el material bíblico referido a la gran comisión. En resumen, anticipándonos al desarrollo, la gran comisión, en honor a lo que hemos leído, establece, primero, que Jesús ha dado autoridad a los suyos para el ejercicio de esta gran comisión. La gran comisión, segundo, contempla el hacer discípulos a todas las naciones, bautizar, enseñar la palabra, predicar, es decir, anunciar el Evangelio, y que también se tendrá, por el poder del Espíritu, por la autoridad dada por Jesús, que echar fuera demonios, hablar en otras lenguas, que habrá una protección sobrenatural ante los peligros que la gran comisión conlleva, y también que se impondrán las manos para sanar a los enfermos. Y finalmente, que se tendrá que hablar del arrepentimiento y del perdón de pecados en el nombre de Jesús. Vamos a mirar un poco en nuestro trabajo de hoy estos puntos para explicar algunos asuntos interesantes. Primero, Mateo nos dice que Jesús les impartió a sus discípulos autoridad. Con estas palabras que Mateo nos entrega y que nos dicen respecto del Señor Jesucristo, que el Señor impartió a sus discípulos un poder cuando nos dice, versículo 18 del capítulo 28 de Mateo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo primero que hay que tener en cuenta que la predicación del Evangelio no es un asunto de intelectuales, de eruditos, que no es un asunto que descanse sobre las capacidades del hombre, sobre las ganas del hombre, sobre los medios que el hombre tenga. No descansa sobre las bases de una personalidad determinada, ni de ningún tipo de argumento humano. La predicación del Evangelio tiene que ver principalmente y está basada en la potestad que el Señor, en la autoridad con poder que el Señor ha dado a la iglesia, ha dado a los suyos. Así es que como cosa primera debemos aprender que la predicación del Evangelio no es un asunto de ganas, no es un asunto de simplemente organizar, no es un asunto de programación exclusivamente, sino que es un asunto cuya base principal es tener la potestad, el poder, la autoridad poderosa venida de los cielos para ejercer esta labor. Así que allí tenemos un punto importante del cual aprender. Para poder predicar el Evangelio
necesitamos estar revestidos de esa autoridad. ¿Quién nos da esa autoridad? Jesús. ¿Y quién ejerce esa autoridad? ¿Quién hace realidad esa autoridad en nosotros? Lo hace el Espíritu Santo morando en nosotros y controlando nuestro diario vivir. Esta potestad la tenemos y la ejercemos cuando en definitiva entendemos que vivir la vida del Espíritu en la práctica significa entregarle el control de nuestra vida al mover del Espíritu Santo, a la voluntad de Dios y al ejercicio del Espíritu Santo. Él nos va a llevar y Él nos va a guiar, porque luego viene el punto segundo o el detalle importante. Jesús dice, id. Esa pequeñísima palabra, conformada por dos simples letras, nos entregan un mensaje muy importante que como predicadores del Evangelio debemos entender y no pasar por alto. Jesús ha dicho, toda potestad me es dada. Como consecuencia, por lo tanto, id. Este id identifica la forma en que el Evangelio ha de ser predicado. No está el Señor diciendo aquí, organícense, programen, vean horarios, vean métodos, sino que dice id. Esa palabra id identifica lo siguiente, que el cristiano o la cristiana debe ser un permanente predicador del Evangelio mientras va, mientras se moviliza, mientras vive su vida como cristiano. Id, mientras ustedes viven, mientras ustedes van, mientras ustedes se desplazan, mientras ustedes avanzan, mientras trabajan, mientras desarrollan su actividad cotidiana, prediquen. Esto nos deja una enseñanza bastante elevada, porque si bien la organización, los métodos, las formas, los calendarios, los horarios, pueden en algún momento ser herramientas útiles para dirigirnos a lugares específicos en momentos específicos, lo principal que el Señor establece para la Gran Comisión es que los mensajeros debemos siempre estar predicando el Evangelio, con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de hablar, con nuestra forma de mirar, con nuestra manera de movernos en el día a día. Por eso el Señor dice, id, id, mientras viven, mientras se movilizan, prediquen el Evangelio. Luego el Señor plantea otro asunto importante, que la Gran Comisión no solo consiste en hablar a otros del Señor, sino que también consiste en hacer discípulos. Esta palabra hacer o hacer indica que hay que formar discípulos. Por lo tanto, no es solo un asunto de ir y predicar. También hay que tener una plataforma establecida en la iglesia enfocada en la formación de los nuevos discípulos, de los nuevos creyentes. No es un asunto solo de predicar esperando que alguien se convierta. Es también un asunto importante el formar. ¿Por qué formar? Porque lamentablemente, lejos de Dios, nosotros hemos recibido una mala formación. Y una mala formación tiene que ver con que no hemos sido formados en el pensamiento de Dios. Por eso es que Pablo va a enseñar allá en su carta a los romanos y en otras veces lo va a escribir a los corintios, que es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que hemos llegado al Señor y que una vez que estamos en Cristo somos nueva criatura y que los
rudimentos, las cosas viejas, de la vieja formación, del viejo hombre, han pasado, han quedado atrás, y aquí se están haciendo las cosas relacionadas a la formación nuevamente. Se está haciendo algo nuevo. Esto indica de que hay un proceso que no solo consiste en convertirse, de recibir a Cristo, sino que hay un proceso de formación nueva o de reformar. Por eso Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, habla que debemos no conformarnos a este siglo, sino que transformar nuestra manera de ser por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestros patrones de conducta. Así que la Gran Comisión contempla aquello, que debemos nosotros primero ser dotados de la autoridad que viene de arriba, que luego tenemos que predicar con nuestra forma de vivir, pero que también, ya conformados como un cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debemos hacer hacer o formar discípulos. Esta formación de discípulos no tiene que ver solamente con una formación de discípulos para la iglesia. La Biblia dice, hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, aquí hay una obra social de formación de individuos que en otro tiempo, lejos de Dios, tenían una formación que no era un aporte para la sociedad. Hacer discípulos a las naciones. Una nación es una sociedad ya formada en torno a leyes, en torno a costumbres, en torno a tradiciones, en torno a cultura, idioma. La Gran Comisión contempla la formación de los nuevos creyentes como discípulos útiles también a la sociedad en que viven, donde el que antes malgastaba sus recursos en los vicios, ahora ha aprendido en el camino del Señor a ser un buen administrador, y como buen administrador ha adquirido capacidades administrativas que ahora debieran estar también al servicio de la sociedad en la que vive. Luego Mateo dice que se debe también bautizar. No vamos a entrar aquí en detalles del tipo de bautismo, si es por aspersión, por inmersión, si es cuando se es un infante, un niño pequeño, o si es cuando se es ya mayor, si es en el agua de una piscina o del agua de un río o a la orilla del mar. Lo que vamos a enfocarnos aquí es que el acto del bautismo representa también la unión, la anexión, el integrar completamente a una persona al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso en el fondo significa bautismo. Bautismo o bautizar viene de una expresión griega antigua que se usaba para representar la acción de teñir ropa. Es decir, una tela sin color se sumergía en un agua donde había un tinte y que después de ser sacada quedaba naturalmente teñida del color que el tinte, que el agua tenía, ¿no es cierto?, producto de la tintura o de la pintura o de la materia que daba el color, por ejemplo, azul. Si se sumerge una tela blanca en un agua con color azul, después de un tiempo va a salir ahora impregnada, unión. Se unió el color azul a la tela blanca y se convirtió ahora en una tela de color azul permanente. Eso significa bautismo, unión. Nosotros hemos sido bautizados por el Señor, por lo tanto tenemos los colores o el color del Señor, la naturaleza del Señor. Y esa es parte de la labor de la iglesia en la Gran Comisión. Bautizar, unir genuinamente al cuerpo de Cristo a los nuevos convertidos. Luego, Mateo nos va a decir
que no solo esto es un asunto de autoridad, no solo es un asunto de vivir la vida cristiana y a través de ella predicarle a los demás, no es solo un asunto de formar nuevos discípulos para una sociedad, no es asunto solo de bautizar, sino que también hay que enseñar. Hay que enseñar. Y en esto la iglesia tiene que tomar nota. Y es lo que estamos haciendo en nuestros trabajos y es la labor también de la iglesia. Enseñar quiere decir que debemos ser capaces en la gracia de Dios de explicar lo que este libro dice. No es solo leerlo y decirle a otro que cumpla lo que este libro dice. Hay que enseñar, es decir, desmenuzar y paso a paso, metódicamente, comenzar a explicar el porqué de cada cosa y el cómo llegamos a cumplir o a poner por obra la palabra de Dios. Todos conocemos los mandamientos y creo que todos entendemos que no matarás es un mandamiento que todos cumplimos y que por supuesto vamos a luchar por evitar. Nadie quiere, dentro del mundo cristiano, convertirse en un homicida. Pero tenemos que ser enseñados profundamente en el sentido de este mandamiento, por ponerlo como un ejemplo, porque no solo nos habla de no cometer un homicidio físico, porque también podemos ser homicidas espirituales. Y con una simple palabra podemos matar a un hermano. Ya Jesús ha hablado de aquello. Que no es solo un no matarás del cuerpo, también hay un no matarás del espíritu. Eso tiene que ser enseñado. Hay un mandamiento que habla de no cometerás adulterio. Pero hay que enseñar que también hay un adulterio espiritual y también hay que enseñar cómo evitar el adulterio físico o espiritual. También hay que enseñar si alguien ha caído en adulterio físico o espiritual, cómo levantarse, cómo salir de ahí, si es un hijo de Dios, y poder ser restaurado o restaurada. También debemos ser enseñados en cómo el adulterio físico o espiritual tiene su proceso. Y nuestro adversario conoce los detalles de ese proceso y los utiliza como métodos o técnicas de seducción para después envolvernos en este mortal pecado. Entonces, en resumen, mirando lo que tenemos enfrente en la palabra de Mateo en su Evangelio, hay varias cosas que tenemos que saber que son parte de la gran comisión. Primero, ser revestidos de autoridad divina. Esto es, dejamos a un lado los recursos humanos para poder ser revestidos de autoridad, primero. Segundo, tenemos que comprender que la labor principal de predicación es vivir una vida cristiana conforme a lo que el Señor ha determinado, ¿no es cierto?, que es la nueva vida en Cristo. Debemos también tomar en cuenta que no es solo un asunto de hacer discípulos para la iglesia o dentro de la iglesia y para la iglesia, sino que también es un asunto importante formar nuevos ciudadanos que son una contribución positiva a la sociedad en la que se vive. Que también hay que saber bautizar desde el punto de vista de lo que esto significa para unir genuinamente al cuerpo de Cristo a los nuevos creyentes. Y también hay que enseñar la escritura, la palabra en cada uno de sus detalles. Eso es lo que Mateo nos muestra si tenemos una mirada más bien general. Miremos lo que nos relata Marcos en honor al tiempo. Marcos vuelve a repetir en el versículo 15 del capítulo 16. Id, nuevamente, lo mismo, vivan, id por todo el mundo, vayan por todo el mundo viviendo la vida cristiana genuina. Luego habla en Marcos y dice, y predicad. Aquí también hay una palabra que es importante.
predicad el Evangelio a toda criatura. Esto es proclamar. Predicar es proclamación, hablar abiertamente a otros. Esto puede ser por distintos métodos. En Chile conocemos mayormente el método de la predicación al aire libre, a viva voz, que es un método que el Espíritu Santo ha inspirado en la iglesia chilena a través del movimiento pentecostal, a través del avivamiento de Valparaíso 1909. Y este método ha sido de una tremenda bendición, porque ha sido un método inspirado por el Espíritu en relación, primero, a la geografía del país, segundo, al tipo de sociedad, tercero, conforme también a la cultura que se vive aquí. Por lo tanto, cuando se tienen campos tan grandes, donde se tiene una sociedad dispersa en comunidades que abarcan un espacio geográfico importante, la voz pública del Evangelio ha traído una tremenda bendición porque ha alcanzado más allá de la distancia. También la predicación del Evangelio a viva voz en Chile ha tenido una gran repercusión porque ha ido acompañada de la propia cultura de los que predican, del lenguaje de los que predican. No ha sido una predicación erudita en las calles, no se ha salido a predicar teología, sino que se ha salido claramente a anunciar el Evangelio mayormente a través de la experiencia propia del que predica, que ha dicho que yo antes era un borracho, un alcohólico, y hoy no lo soy porque un día acepté a Cristo. Quiero que usted también lo reciba. Así que predicar en Chile ha sido una bendición, pero no es la única forma de predicación. También debemos aprender a predicar persona a persona. Cómo comparto con mi compañero universitario de colegio, con mi compañero de trabajo, cómo predico a mis vecinos el Evangelio. No me voy a parar en el patio de mi casa a gritar el Evangelio, sino que tengo que saber cómo hablar, persona a persona, cómo entablar una conversación que a la vez es una predicación del Evangelio. Predicar a toda criatura. No es solo un grupo selecto, no es solo a una élite de la sociedad o a un grupo más bajo de la sociedad o a un grupo intermedio de la sociedad en la que yo vivo o usted vive. A toda criatura. Está refiriéndose a la creación humana. No le vamos a predicar a los animales. Pero cuando habla de criatura se refiere a la creación del género humano. Y allí tenemos que saber también, revestidos de autoridad, de potestad, no se olvide, movidos por el Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo, tenemos que saber predicar a los de más alto nivel social, económico, cultural, como también a los de más sencilla condición, a los que tienen poca educación, a los que han granjeado un poco nivel de manejo en el idioma, en el lenguaje. Tenemos que estar capacitados para saber manejarnos en la predicación respecto de la cultura de las personas a quienes les vamos a predicar, del manejo de su idioma, de su idiosincrasia, de su manera de pensar como pueblo, como ciudad, como nación, como población. Así que la predicación no consiste solo en pararse en algún lado y hablar. Consiste en conocer todas estas cosas para poder cumplir efectivamente el mandamiento del Señor. Luego Marcos vuelve a hablarnos del bautismo, pero esta vez se refiere que el que creyere, es decir, el que acepta a Cristo, cree en la predicación de Jesucristo, porque esto es lo que predicamos el Evangelio de Jesucristo, debe ser bautizado. Aquí ya entramos en un tema más de ritual externo. El bautismo representa la unión de una persona a una iglesia. Y como vemos muchas denominaciones y muchos caminos doctrinales, hay iglesias que reciben al nuevo creyente, al nuevo discípulo, lo bautizan
por inmersión, lo bautizan en una piscina bautismal, lo bautizan en la orilla del mar, en el recodo de algún río. Otras denominaciones bautizan por aspersión, es decir, untando un poco de agua, poniéndola sobre la cabeza. En general el bautismo indica esto, un acto público de unión. Se anexa a la iglesia al nuevo creyente. El que no creyere, dice, será condenado. Esto es muy importante, porque a veces tenemos la inclinación de condenar nosotros y remitimos al infierno a una persona que no recibió el Evangelio o que no que recibió nuestra predicación. Eso es incorrecto. Aquí dice claramente que el que no creyere será, tiempo futuro. ¿Quién va a condenar? Será el juez justo, Jesús. Nosotros tenemos que anunciar a Cristo y tenemos que traer a las personas al conocimiento de la verdad del Evangelio. El que se rehúsa un día tendrá que rendir cuentas ante el juez justo. Nosotros no estamos llamados a la condenación de las personas. Mientras alguien viva, siempre habrá una oportunidad para el arrepentimiento, aunque fuera en el último minuto y aunque fuera el más rebelde de los pecadores. Así es que yo, para graficar esto, a veces digo cosas que son difíciles de entender a veces o de aceptar para la mente humana. Pero si Adolf Hitler, en su último minuto de vida, en su último aliento, se arrepintió genuinamente y clamó a Dios y creyó en Jesucristo, no nos extrañe que un día lo encontremos en gloria. Porque mientras haya vida y esperanza, y el Señor Jesús murió por todos, aunque a nosotros algunos no nos gusta. Luego dice Marco, algo muy importante para nosotros, los de línea pentecostal, que habrá señales. Entre estas, que bajo la autoridad del nombre de Jesucristo serán echados fuera demonios, que también el creyente y el predicador hablará nuevas lenguas, que hay una cobertura sobrenatural que le va a proteger de cosas mortíferas, y que se impondrán las manos y los enfermos sanarán. Echar fuera demonios conlleva estudiar en la Escritura demonología, angeología, el ejercicio de los dones sobrenaturales. Así que esa parte tendríamos que verla en detalle, porque no es solo un asunto de andar proclamando liberación. Entrar en ese campo es entrar netamente en la batalla espiritual, entrar en los detalles de lo que Pablo enseña a los hermanos en Éfeso, en su carta a los Efesios. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, huestes de maldad. Ahí hay que entrar a estudiar qué son las potestades, qué son los principados, qué son las huestes de maldad, qué son los dardos de fuego del maligno, etcétera, etcétera. Así que allí tenemos una doctrina en particular. No es simplemente andar dando voces para que los demonios arranquen. Tengamos mucho cuidado, que hay todo un orden en aquello, que cuando se salta este orden ocurren experiencias como las que por ahí también nos relata la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que de pronto alguien terminó casi sin ropa porque el demonio que estaba controlando una persona se manifestó con tal poder que dijo, mire, a Jesucristo yo conozco, pero ustedes quiénes son. Hay una interacción con el mundo espiritual que el cristiano debe aprender a desarrollarla bien basado en la Escritura. Pero eso va a ser tema de algún otro trabajo, de algún otro video. No lo puedo explicar aquí, sino voy a estar mucho tiempo y no hay capacidad suficiente en la memoria del equipo para soportar una predicación tan larga. Y no hay capacidad a veces de atención también en nosotros mismos cuando vemos estos trabajos. Hablarán nuevas lenguas. Básicamente la manifestación del Espíritu en el día de Pentecostés consistió en esto, que por el poder sobrenatural del Espíritu, los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas, idiomas terrenales, que ellos no conocían, ni habían estudiado ni practicado, pero que por el poder del Espíritu les es dado hablar para que la predicación del Evangelio llegue a personas de ese idioma, de esa lengua, de esa forma de hablar.
Así que esa es la manifestación bíblica del hablar en lenguas. Por allí algunos se confunden cuando Pablo dice, mire, si yo hablase lenguas humanas, es decir, si yo hablase varios idiomas humanos o lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. De allí muchos se aferran para avalar el hablar en cualquier otra cosa que a veces no es un idioma. Y unos dicen, es que eso es una lengua angelical. Tenemos que poner cuidado en esas cosas y tener mucho discernimiento del espíritu, ya que Pablo establece que el que habla en otro idioma, en otra lengua, sea humana o tal vez angélica, aunque no sabemos qué lenguaje tienen los ángeles, tiene que traducirle a la iglesia, si es que le está hablando a la iglesia. Pero si no traduce, la iglesia no se edifica, porque no entiende. Y si no le traduce otro por el mismo Espíritu de Dios, tampoco la iglesia se edifica. Y Pablo remite a la persona o a las personas que hablan en lenguas de esta forma a que tengan un momento de adoración a Dios, porque quizás lo que están haciendo es que su espíritu se está expresando en alabanza a Dios. Pero la iglesia debe poner cuidado de no decir amén a todo aquello que se le habla en otro idioma que no es el propio y que no tiene traducción. Pero habrá estas señales en los que van a predicar el Evangelio. Estarán capacitados para hablar en otros idiomas, en otras lenguas, no necesariamente estudiar otros idiomas, sino les nacerá esa capacidad sobrenatural para poder hablar en el idioma de las personas que están allí presentes. Protección sobrenatural sobre asuntos que son mortíferos o de claro daño. Esto no significa, y en esto hay que ser enfático, esto no es una invitación a jugar con el poder de Dios. Como aparecen algunos por allí tomando en la mano serpientes y en el nombre de Jesús no me va a hacer nada. Hay videos que muestran lo grotesco de estas cosas, que al final muchos de esos hombres y mujeres terminan envenenados por serpientes, picados de escorpiones mortales o envenenados tomándose pócimas raras. Esto no es un juego, mis amados hermanos, hermanas en el Señor. Esta es una protección sobrenatural sobre aquellos peligros que también el enemigo puede poner en nuestro camino para interrumpir nuestra labor misionera, nuestra labor predicadora. Y si en el contexto de aquello nos atacase algún mal, tenemos también esta protección, o tenemos como demandarle al Señor nos haga invulnerable a estos males. Es decir, que no seamos afectados de estas acechanzas del diablo. Pero en modo alguno es una invitación a estar jugando con el poder de Dios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto no tiene una implicancia de que por el simple hecho de poner las manos los enfermos son sanos. Hay dones de sanidades que opera el Espíritu Santo de Dios en las personas, según lo que el Señor quiere obrar en las personas también. Así que tenemos que tomar en cuenta que la imposición de las manos es para asuntos de enfermedad en la dirección del Espíritu Santo dentro de la labor predicadora, dentro de la labor misionera. No es un asunto de que por cada dolor físico nosotros debamos acudir a la imposición de las manos. Si tenemos un dolor dental, lo primero que tenemos que hacer es visitar a un dentista y aprender a tener una mejor higiene bucal para cuidar nuestras piezas dentales, porque no hay un demonio del dolor de muelas, ni hay una enfermedad propiamente tal asociada a un poder espiritual que nos hace crujir los dientes. Si yo soy un descuidado con mi cuerpo, voy a sufrir enfermedades. No todo pasa por imponer las manos. Aquí hay una imposición de manos en la labor de predicar el Evangelio, en el contexto de la predicación del Evangelio. Avancemos ya llegando al final de este trabajo de hoy. Miremos lo que Lucas termina diciendo: y que se predique en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Esto también es muy importante, hermanos, saberlo con claridad. Vamos a anunciar a la gente que en Cristo hay nueva vida, que en Cristo hay una nueva criatura, que Cristo corta las cadenas, que Cristo salva, perdona, redime al pecador, transforma la vida de la persona.
Pero tenemos que tener muy en claro que el mensaje central es que toda persona debe arrepentirse. Debe arrepentirse. Arrepentimiento es renunciar a lo malo. No es entusiasmo. Hoy por hoy en todas partes mucha gente se entusiasma con una predicación bonita, con una buena retórica, con un buen lenguaje, un buen vocabulario, con una bonita campaña. Mucha gente se entusiasma para venir a Cristo, pero lo que la palabra del Señor nos enseña es que debe quedar muy claro que el Evangelio y su predicación consiste en llamar a las personas al arrepentimiento, a renunciar a su manera de vivir, a arrepentirse y a pedir el perdón, es decir, reconocer que ha habido un error en sus vidas siguiendo esta costumbre de espaldas a Dios. Debe haber un arrepentimiento genuino y debe haber también un dolor que va a desembocar en el perdón de los pecados por parte de Dios. Que Dios les bendiga en esta tarde. Dejo estas reflexiones, recibo preguntas, recibo consultas también a través de estos medios con el fin de que la palabra del Señor corra y sea glorificada en todos los corazones. Así que les dejo, mis amados, este trabajo con el deseo de que puedan alimentarse de él. Les invito a permanecer en oración, a permanecer conectados con la Biblia. Les invito en este tiempo difícil a depender del Señor, a dejarse controlar por el Espíritu, a ser movidos y llevados por la voluntad de Dios, confiando que siempre, en todo tiempo, el Señor vela por lo suyo y que la iglesia, nosotros los creyentes, debemos aprender también a servir a Dios en medio de tiempos difíciles. Que el Señor les guarde, la paz de Dios sea con vosotros, para el Señor sea la honra, la gloria y la suprema alabanza. Amén.